de tu amiga, o chao, hasta acá nomás, ¿cuánto tiempo vas a estar mal, ¿no? Y si fuera el caso, ya te terminan, ¿cuánto tiempo estarías mal? Si que tienes enamorado te termina, ya, o tu amigo te dice, ya no quiero ser tu amigo, ¿cuánto tiempo estarías mal? Igual, Andrea, 2 semanas, ya, por ahí, es más o menos, por ahí, ¿no? Un día, dice. Correcto, miren cómo somos, 1 hora, dice. Ya, incalculable, profe, dice Renzo. Mire, lo que pasa es lo siguiente. Siempre hay una persona a nuestro lado que es quien nos va a levantar el ánimo. Que no va a decir, ya, déjate de cosas, vamos a caminar, vamos a comprar algo, vamos a bañarnos, vamos a conversar, te hace broma, te cuenta una que otra cosa, ¿no? Correcto. Todos tenemos una forma de ser para eso, ¿no? Entonces, todos necesitamos de alguien que nos reconstruya, nos ayude a ver la luz, nos levante el ánimo, ¿ya? Entonces, eso pasó con el Perú. El Perú quedó, luego de la guerra con Chile, devastado, ¿ya? Yo me peleé con mi amiga y no nos hablamos 2 semanas, nos extrañamos, ¿ya ves? Correcto. Entonces, pero si ya tu amiga ahí queda, también no quiere volver a ser tu amiga, tú tienes que levantarte y cambiar también de amistad, no vas a obligarla, ¿no? Entonces necesitas de alguien que te levante, que te apoye, que te dé moral, fuerza, una visión diferente de lo que está, es la vida también, ¿no? Correcto, ¿no? Entonces, esa persona en tu vida es González Prada en la vida del Perú. González Prada empezó a levantar a la nación, a decirle, miren, tenemos que salir adelante. Chile nos ha humillado, nos ha ganado la guerra, nos ha postrado moralmente, pero eso no quiere decir que nos vamos a quedar así. Simplemente quiere decir que vamos a salir adelante de otra manera. Entonces, dejemos de ser indiferentes, reconstruyamos el país. Los problemas han sido tal, los corruptos, nuestra ignorancia, nuestros gobiernos, marginar a nuestros indígenas, ¿ven? Empezó a instigar para darte power, ¿no? Como dice, para darte poder, energía positiva, ¿no? Y levantarte. ¿Listo? Eso es algo importante. Y motivador, correcto, Renzo, es la palabra, motivó a la nación. ¿Ya? Eso es la introducción que vamos a hacer sobre Manuel González Prada. Ahora, antes de empezar a desarrollar el tema, necesito que por favor me comenten cómo les fue con el tema de Guamán Poma de Ayala. ¿Qué obra escribió Guamán Poma de Ayala? Vamos a hacer una metacognición, recordar un poquito lo que ha pasado, ¿ya? ¿Listo? A ver. ¿Ok? A ver, a ver. Pues, cuéntenme, a ver. ¿Cómo se llamó la obra que escribió? Perfecto, Josué, Jocelyn, muy bien. Listo. ¿Y cuáles fueron los propósitos de esa obra? Había 2 propósitos importantes. ¿Por qué escribió esa obra Guamán Poma? ¿Qué quería conseguir? A ver, los 2 propósitos, ¿cuáles fueron? Informar al rey sobre el estado de la conquista de las autoridades e informar del pasado de los incas. Correcto, Josué, muy bien. Excelente, Josué. ¿Qué decirte? Me agrada que lo hayas entendido de esa manera. Muy bien. Correcto, Jocelyn, Yaomi, muy bien. Entonces, miren, así se va estructurando todo esto, ¿no? Muy bien. ¿A quién se le conocía como indio ladino? Aquel indígena que sabía castellano,
que tenía costumbres y modos europeos y creencia cristiana y hablaba castellano. ¿Ven? Así de simple. En el virreinato, ¿no? Bueno, vamos acá. ¿Por qué perdimos la guerra con Chile? Ya sabemos, miles de causas. ¿Qué nos faltó? Usted es el que cambió y quisiera cambiar la historia y fustigó a la nación para salir de esa situación tan fregada en la que estábamos. Por eso vamos a hablar de los orígenes de Manuel González Prada. Conocido como Manuel González Prada, pero su nombre real era leanlo, José Manuel de los Reyes González de Prada y Álvarez de Ulloa. Ese era su nombre real, a ver qué, así que imagínense, ¿eh? ¿Ok? Bien. A ver, ahora llegó a ser vicepresidente de la República, ¿no? Él a su papá como vicepresidente lo desterraron a Chile, se fue a Chile desterrado y ahí tuvo que estudiar en un colegio inglés, Manuel González Prada, ¿no? Luego vino a Lima a estudiar con Victorio San Carlos, Derecho, pero no acabó, ¿no? Tuvo algunos hijos, todos se murieron, solo sobrevivió su hijo menor, Alfredo González, que fue diplomático y escritor. ¿Y cuál es la misión más importante de Alfredo González? Es reunir toda la obra de su papá y publicarla, ¿no? Junto a Luis Alberto Sánchez, que es un crítico literario muy importante del siglo pasado. Él fue proclamado presidente del Círculo Literario. ¿Ya? Creía en una literatura esencialmente comprometida, nueva, evolutiva y que refleja el mundo real del hombre, del pueblo. Durante la guerra con Chile promocionó la organización del ejército de reserva, pero se decepcionaba de la cobardía y el oportunismo de los grupos de poder. El Perú estaba en una postración moral e intelectual después de la derrota, así que él empezó a regenerar o inició la regeneración nacional. ¿Cómo? Fustigaba los defectos peruanos, la apatía, el conformismo, que parecían inherentes a la nacionalidad. Eso fue iniciador de una nueva postura a través de un radicalismo intransigente, de una fraternidad humana que mueva como una buena sintonía la dinámica social. Su ideología estaba basada en cuatro ismos importantes, ¿no? Cuatro banderas. De fundar en 1891 el Partido Unión Radical o Unión Nacional, fueron estos ismos: el laicismo, el descentralismo, el indigenismo y el peronismo radicalizado. Descentralizar el Perú es importante, que no todo se dé en las capitales, que no haya solo la imposición de una sola religión, que se reivindique al indígena, que se ataque el conservadurismo del pasado y la mentalidad colonial, que para su espíritu fuerte y rebelde era el peor escopo para desarrollar la nación. En ese tiempo en el Perú había entre 7 y 11 diarios, ¿no? Entonces el periodismo cobró mucha importancia. Eran los encargados de impulsar el debate del pensamiento nacional, ¿no? Entonces, la de Manuel González Prada era una de las voces que trataba de desenredar los problemas desde la raíz, ¿no? Entonces, quiso hacerlo sin maniobras políticas y tenían o de arranques oportunistas que criticaban sin ir a las verdaderas causas, ¿no?, de las dificultades sociales. Entonces, de este modo, él censuraba a periodistas que se resisten a o si son liberales, que se definen sobre todo. Bien, vamos a encontrar el realismo, que es el más alto, él es el más alto exponente del realismo peruano. Tiene la idea de una literatura nueva que se basa en la evolución de una lengua democrática que refleje el mundo real del hombre del pueblo. Para él, los más importantes exponentes de la literatura republicana en el Perú
Ricardo Palma y González Prada, para un historiador Porras, ¿no? Bueno, me dejo entender. Dos historiadores de literatos, los más importantes de la República son Palma y González Prada. Palma miraba al pasado, González Prada al porvenir o hacia el futuro. La real es una corriente literaria de la cual es el iniciador González Prada, que consiste en mostrar la verdad social, ¿ya? Uy, caramba. Ediluz, ¿en cuál te quedaste? No sé, ahorita a ver, avísame. Entonces, realizamos esa corriente literaria que nos va a permitir conocer de manera coherente qué es de manera objetiva la verdad social, transmitir a través de la literatura. ¿Ya? A ver, ¿cuál es? ¿Acá? ¿Dónde quieren que la suba? ¿Acá? Ahí está bien. A ver, igual. A ver, igual. A subir. Ya, André, A ya te subir. dije. Ya, André, ya te... Ahí dice subir, o sea. Dice subir, o sea. Por favor, profesor. Ya, sí. Yo les aconsejo algo. Miren, todo lo que sea positiva está en su temario. Absolutamente todo. Todo. No hay una palabra que yo haya puesto de más. ¿Está bien? Lo único que subrayar las partes importantes. Absolutamente todo. Entonces, es repetir lo que hay ahí. No crean que lo que está acá no está en su tema. A ver, busquen esta parte si quieren. Lo que he hecho yo es leer el temario y organizarlo por temas, subtemas, ¿no? ¿Ven? ¿Ya? Pero es más o menos lo que les voy a presentar ahora. Como sus obras, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos sus obras, miren. 10 ensayos. El primero, Páginas Libres. Él publicó estos 3. Y estos 7 ensayos los publica su hijo con Luis Alberto Sánchez después. En la obra tenemos poemarios, 12 poemarios, o sea que fue un Siguiendo gran con los poeta videos de también. Literatura Universal, hoy veremos... Él publicó 3 y su hijo publicó ya 9 después, ¿no? Con Luis Alberto Sánchez. Y una obra de análisis literario, ortometría. Hoy podemos hablar de Páginas Libres. Es una obra que tiene 5 partes, selección de ensayos y discursos literarios, idiomáticos, cívicos, políticos. Es el primer libro impreso de Prada, entre los años 85 y 93 lo escribió. Muestra todos los aspectos trascendentales de la realidad nacional. Pertenece más a la crónica y la crítica de nuestra literatura. También vamos a hablar de la poesía, donde vamos a encontrar que es el precursor del modernismo en la literatura española y de la poesía contemporánea en el Perú. Se convierte en un especialista con su trabajo en ortometría de formas métricas de la lírica francesa. Es el primer poeta peruano con una gran conciencia ética. Melgar fue de conciencia patriótica, y considera que el teórico y el poeta no se disocian, sino que se fusionan. Vamos a ir a sus ensayos, ¿ya? Entre ellos vamos a encontrar características que se las voy a ir mencionando. Son varias, así que yo se las voy a ir numerando, ¿ya? Para que las conozcamos. Por ejemplo, renovación expresiva, estilo vigoroso, ideas atrevidas con expresión sencilla y convincente. Era individualista y una marcada rebeldía romántica que rechaza las reglas. Su estilo elaborado con paciencia, agresividad. A veces era expositor, a veces crítico, pero siempre sencillo, claro y estimulante. Sus acentues en lenguaje simple y cortante. En los ensayos filosóficos tiene una prosa más sustantiva, ingeniosa, figuras literarias que suavizan su mordacidad. El lenguaje de estos ensayos mantiene condiciones ideológicas que se han adaptado a un lenguaje literario propio para esto, para su estilo, ¿no? Eficiente para sus ideas. Es rico en recursos literarios que le dan fluidez y armonía.
hay caudal léxico, o sea, bastantes palabras nuevas, términos precisos y de mucho vigor. Además, se eligen palabras por sus cualidades sonoras y se dispone de los elementos sintácticos de manera equilibrada. También vamos a hallar figuras literarias, ¿no? Diversos niveles lingüísticos como la adjetivación, la comparación, la símil. También vamos a encontrar la técnica que se exalta tanto el consciente como el inconsciente del ser humano. Vamos a encontrar el hiperbole, ¿no? Bien, como algo interesante. El lenguaje es sencillo pero apasionado, casi siempre polémico y didáctico, ¿ya? Polémico y didáctico. Bien, que también es importante, que se evita la palabrería hueca, el símbolo complejo, la ambigüedad y el disimulo. Hay un don verbal renovador, una expresión sintetizadora, se satisface a intelectuales como a la muchedumbre. Eso es difícil, que te entiendan los dos, ¿no? Y se queden satisfechos. No fue político ni filósofo, pero fue un gran escritor, hondamente preocupado por la suerte del país. El discurso en el Politeama. El discurso en el Politeama nos va a presentar un momento importante también de la producción de González Prada. Todos hemos visto esto, la velada del Politeama, ¿no? Que la organiza José Ugarte, director del Colegio de Lima, cuyo objeto era reunir fondos para la colecta nacional que tenía que cumplir con 1.000.000 de soles que el Perú debía pagar a Chile. Esto fue establecido por el Tratado de Ancón, ¿no? Al que asistieron el presidente de la República, Andrés Avelino Cáceres, y sus ministros. Perdón, ¿me ayudo? Ya, gracias. Disculpe. Entonces asistió el presidente de la República, Andrés Avelino Cáceres, sus ministros, y Prada fue el emblema de la reconstrucción y tenía que leer ese discurso, pero no lo hizo, fue de incógnito. Así que lo leyó, ¿verdad? Gabriel Urbina, un estudiante. A ver, un momentito. José dice a estudiar el tomo nomás, Roy también. No, sí, Kelly, no escuchas nada porque dejé de hablar un ratito. Ya, está entrecortado. Uy, chicos, ya, bueno, vamos a tratar de hablar más despacio. Se entrecorta, entonces aún. Ya, dice, esta parte es muy compleja. ¿Ya? Esta parte es muy compleja. Hay un profundo cambio social. Se lucha por un cambio social y ataca la vieja herencia española, ¿no? Entonces, denuncia a militares, al clero y al hispanismo, pero sobre todo a la vieja herencia colonial española. Esa es la quien denuncia. Es el origen de todos los males, dice, de la nación. ¿Ya? Entonces, nos ha dejado en la miseria de la isolación. Por eso quiere que no haya una continuidad de España en América Latina. También habla del indigenismo, ¿no? Nos dice en el contenido de Páginas Libres que hay una declaración revolucionaria en favor de los indígenas del Perú y de América, ¿no? A los que se les considera capas inferiores de la civilización peruana. Dice lo siguiente, hasta voy a leer lo que está acá. No forman el verdadero Perú las agrupaciones de criollos y extranjeros que habitan la faja de tierra situada entre el Pacífico y los Andes. La nación está formada por las muchedumbres de indios diseminados
en la banda oriental de la cordillera. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? De que, a ver, la faja no son el verdadero Perú, los criollos y los extranjeros. ¿Quiénes eran los criollos? Los hijos de españoles nacidos en el Perú. Eso no es el Perú pues somos todos, la nación está formada por todos, tampoco es que solo sean los indígenas, ¿no? O sea, ni solo los indígenas ni solo los españoles, ya esa disputa ya murió hace siglos, ¿sí? Pero nosotros la traemos a colación siempre. Perú es un país mestizo y no hay que darle vuelta atrás, ¿ya? El reclamo intergeneracional, también intergeneracional, ya. Entonces hay frases de antología con calificativos, ¿no? Hay un cuerpo yacente, casi inerte, que se lamenta un pasado despilfarrado por la irresponsabilidad, irresponsable actitud. O sea, ¿quién ataca a las generaciones de adultos que no se hicieron cargo bien de la guerra, ¿no? Por ejemplo, habla de una generación que se levante, que va a acusar, ¿no? a la generación que desciende. ¿Ok? La que se levanta va a acusar a la que desciende. Obviamente, porque le va a reclamar aspectos importantes como qué, como la guerra civil de medio siglo, la quiebra fraudulenta del país y la mutilación del territorio nacional después de la derrota con Chile. Entonces, eso es lo que va a reclamar. ¿Okay? Por otro lado, también habla de la culpabilidad de la derrota. ¿A quién le echa la culpa? No es solamente al chileno, al araucano, ¿no? Las grandes responsabilidades también caen, ¿saben en quién? Caen en nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Caen en nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. ¿Ya? Entonces, no es que los chilenos nomás vinieron y hicieron todo, nosotros los dejamos de alguna manera hacer todo eso. ¿Ok? Ahora, dice, no imaginéis que el espíritu de servidumbre sea peculiar a solo el indio de la puna. También los mestizos de la costa recordamos tener en nuestras venas sangre de los súbditos de Felipe II, mezclada con los súbditos de Huayna Cápac, ¿no? Entonces, es importante también ver que esta servidumbre no solamente es para los indígenas, es para los mestizos también de la costa, ¿no? Que tienen todo este aspecto de servidumbre. Hace una alusión a la ciencia positiva, ¿no? Dice, no a la ciencia retrógrada de las universidades donde enseñan teología y metafísica, sino a la ciencia positiva de las grandes aplicaciones industriales, ¿no? Que ha producido bienes a la humanidad. Describe una realidad nacional que nadie en el Perú hasta aquella época había propuesto. La ciencia y la libertad son pilares fundamentales del ser humano y de toda sociedad. Por último, habla de reconstrucción, ¿no? Hay que tener una fe ciega en nuestras fuerzas. Y esta fe ciega es confiar en el hombre de nuestra tierra, ¿no? Nunca, menos ahora, conviene el abatimiento del ánimo cobarde ni las quejas del pecho sin virilidad. Es hora de producir. Una sola primavera del Perú vale más que todas las riquezas que hay en la tierra. Y por último, habla también de revanchismo, como les dije, ¿no? Un revanchismo bilioso oculto en su última sentencia, los dos sentimientos capaces de regenerarnos y salvarnos, el amor a la patria y el odio a Chile, dice, ¿no? Entonces son dos sentimientos que encontramos en este discurso. Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas y frutas nuevas, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Esta frase hace alusión, los jóvenes a la obra, a una, según Luis Alberto Sánchez, a una novedosa fuerza, ¿no? Que tiene que ver con el espíritu y las ideas, ya no con la edad, no tiene que ver con el tiempo cronológico de nada. Perfecto. Vamos a continuar. Acá tenemos, a ver, un momentito. Acá tenemos nuestra práctica. Ya, vamos a nuestra práctica, por favor. Pregunta número 1.
Pregunta número 1. Ok, a ver, ¿cuáles son sus opciones? Número 1. A ver, ¿qué letra amarga? La letra D. Paciencia. Ok, la letra D. Sí, la ciencia, ¿no? Porque dice el pensamiento en quién estuvo basado, en la Biblia, nada que ver con la religión, porque él era agnóstico. El conservadurismo, de alguna manera, sí podría ser base de su pensamiento, pero en cuanto a lo contradictorio, o sea, atacaba el conservadurismo, era su objeto de fijación, ¿no? Entonces, no, yo creo que no iría por ahí. ¿Ya? Vamos con la ciencia. Pregunta número 2. No es una obra, a ver, vamos a ver obras de González Prada. Pregunta número 2. Vamos con la pregunta número 2. La A, la B, la A. Bien, primero tenemos que saber una obra en prosa. Hay, a ver, ¿la poesía se puede escribir en prosa? Sí, sí se puede escribir en prosa. Pero nos dice no es una obra en prosa. Entonces, si no es obra en prosa, tiene que ser obra en verso. Y lo único que se escribe en verso son los poemas. Entonces, todo esto se escribe en prosa. Y lo único que no se escribe en verso es Los átomos, que es un poema que está en su temario. Por eso es importante revisar el temario, chicos, ¿ven? Yo les doy las diapositivas y chao temario. No, tienes que ver tu temario. Esa es tu herramienta de trabajo.
Yo personalmente para hacer mis clases preparo mi clase, ¿no? O sea, si soy estudiante, reviso antes algo en el temario, el profesor habla y luego sigo. Claro, Jocelyn, excelente, claro. Voy aprendiendo, pero cada uno tiene su manera y todas pueden resultarnos al final. Vamos con la pregunta 3. Pregunta 3. Estamos con la pregunta número 10. David nos dice la letra C. Miren, los voy a poner en una situación real en el examen de ingreso, ¿ya? No sabes absolutamente nada de la pregunta, ¿no? Es más, ni nunca en tu vida supiste nada de esto. ¿Qué es lo que tienes que hacer? A ver, mira, me voy a acercar un poco para que me escuches. Y para ver la pregunta cerca. ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces? Mira, en primer lugar, ¿cuándo se dio la guerra con Chile? Tienes que usar el sentido común y asociar todo el conocimiento que tengas de este momento. Por eso es importante saber cuándo nació, pues, ¿no? ¿Cuándo nació González Prada? Correcto, Sofía. Esa es la manera del sentido común. Pero vamos a suponer que también tienes que guiarte por tu capacidad cognitiva, el conocimiento que tienes. ¿Cuándo fue la guerra con Chile? 1879 a 1883. ¿Pudo haber creado un partido mientras había guerra? No, pues. ¿Ya? ¿Pudo haber creado un partido cuando se fue a España, desterrado? Tampoco. Solo nos quedan estas dos. Ahí sí ya juegas a la moneda de ti y después. La respuesta es la letra C, es literal. Listo, chicos. Les agradezco, como siempre. Xiomara, te dejo el salón ya, a ver si hay alguna indicación última. Así que manéjalo, por favor. Muchas gracias por todo. Nos vemos mañana, tranquilos, temprano. Tomen un Hasta rico mañana, desayuno. profesor. Cuídese. Hasta Ayuden en luego, casa. profesor. Cuídense. Cuídese. Hasta luego, Juli, profe. cuiden ustedes también. Hasta mañana, Mañana. profesor. Hasta mañana, Xiomara. Adiós. Hasta mañana, profe.
el realismo, sus características y sus principales representantes. En la segunda mitad del siglo XIX, con el progreso de la revolución industrial y gracias al avance de la tecnología, se desarrolla el capitalismo, en el que se va generando una relación deshumanizada entre la burguesía y la clase obrera que provoca muchas protestas. Por estos años también Marx y Engels publican el Manifiesto Comunista y aparece el socialismo. Asimismo se instaura la Segunda República Francesa como producto de las protestas de estudiantes y obreros en Francia. Auguste Comte desarrolla los preceptos del positivismo, una doctrina que basa su método en la observación. En este contexto, la literatura deja atrás su romanticismo y lanza una voz más objetiva de la realidad. El realismo es una corriente literaria que surge en Francia como respuesta al individualismo e idealismo del romanticismo. A diferencia de este que expresa el amor sentimental en un entorno idílico rodeado de un ambiente natural, el realismo busca describir el ambiente social, el contexto histórico y las vivencias de los personajes. Ya no se considera al hombre como un ser solitario enfrentado a la sociedad, sino como parte de ella y producto del centrarse en sí. Stendhal en Francia, quien inició novelas llamadas Mark Twain, la realidad. El realismo se enfrenta a Émile Zola, acompañado de Guy de Maupassant. El física, nuestros ojos interior